Este es mi amigo Mario. Mario es un joven mexicano que estudió matemáticas en México y posteriormente comenzó un proyecto de doctorado en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Si quieres conocer cómo Mario ha conseguido esta posición, qué becas ha aplicado y conseguido, o qué consejos tiene para todas las personas que quieran desarrollar un proyecto de doctorado en Cambridge, quédate a ver este vídeo hasta el final. Vale, pues estamos aquí en el Departamento de Matemáticas con Mario Ramos. Mario. Es un placer estar hoy aquí contigo. Si quieres, podemos empezar con el vídeo. Bueno, un gusto a todos en el canal de Alex. Mi nombre es Mario, yo soy de la ciudad de Puebla, en México, y ahorita estoy haciendo aquí un doctorado en física teórica en el Departamento de Matemáticas. ¿Qué has estudiado antes para llegar aquí? ¿Qué estudiaste en la carrera? ¿Qué estudiaste antes en la preparatoria? ¿Qué másteres has estudiado? ¿Cómo ha sido tu proceso hasta llegar a la Universidad de Cambridge? Yo hice la licenciatura en México, y igual que la maestría fue la licenciatura en física en la UNAM. Hice la preparatoria, lo que se le llama preparatoria en México, en Puebla, pero pasé alrededor de 6 años y medio en Ciudad de México en la licenciatura y la maestría. Y soy de ahí, vine de aquí a Cambridge para hacer el doctorado, y aquí llevo 2 años y medio. ¿Y cómo descubriste la universidad? ¿Cómo es que te surgió la necesidad de aplicar para venir aquí? ¿Conocías a otras personas que lo habían hecho antes o cómo fue un poco el proceso? Bueno, curiosamente no hay muchos mexicanos particularmente en el departamento, pero el departamento de física aquí es extremadamente bueno, famoso, reconocido a nivel mundial, uno de los mejores. Entonces es como algo que ya tenía de por sí en la mente desde antes de aplicar. Apliqué a otros departamentos, pero al final el que más me convenció fue aquí justo la Universidad de Cambridge por la investigación que se hacía, por el supervisor con el que estoy trabajando, y fue lo que al final me hizo decidirme. ¿Crees que es muy difícil estudiar en la Universidad de Cambridge viniendo de países hispanos? ¿O crees que se pueden conseguir becas, se pueden conseguir formas de venir aquí, etcétera? Particularmente en México yo diría que es posible porque el gobierno provee becas. Yo estoy aquí con beca de CONACYT, que es una beca del gobierno mexicano, y es una beca en conjunto CONACYT con Cambridge Trust. Entonces diría que es posible. Obviamente se debe tener un perfil bastante bueno para poder siquiera aplicar, Sí. pero una vez que aplicas, yo creo que sí, la parte más difícil diría yo que es conseguir becas, pero es posible. Yo diría que es cosa de buscar y sí, al final se encuentra. Vale, luego hablaremos de eso, un poco de qué crees que es lo necesario para conseguir ese tipo de becas o ese tipo de oportunidades, pero ¿crees que el hecho de haber venido aquí, de estar estudiando aquí, va a tener luego un impacto en tu futuro? Yo creo que sí, desde luego, que la Universidad de Cambridge tiene un prestigio muy grande que desde ahora yo siento que ayuda al momento de hacer networking. Cuando tú vas a conferencias, vas a pláticas, desde que se ve el nombre de Cambridge, es de mucha utilidad, ¿no? Entonces yo creo que Cambridge te da todas las herramientas para que puedas desarrollarte al máximo, y eso es cosa de aprovecharlo. ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí entonces? Yo diría que todo realmente, es como la calidad de la investigación es increíble, la ciudad es muy bonita, la vida estudiantil, las fiestas, las sociedades, las tradiciones son particularmente muy únicas, y no sé, creo que es como una burbuja muy bonita que sobre todo uno viniendo de un país tan distinto, es todo muy bonito. Bueno, que no hemos dicho tampoco dónde estamos. ¿Quieres introduce a la gente dónde estamos? Bueno, este es el departamento de matemáticas. Aquí particularmente se estudia matemáticas puras, matemáticas aplicadas, estadística y física teórica. Es distinto a otros departamentos. Hay otro departamento de física que se llama el Cavendish, pero ese es un poco más aplicado. Este es completamente para estudios teóricos. Entonces se conoce como el CMS. ¿Crees que únicamente los ricos pueden estudiar aquí o que también se pueden aplicar a becas y conseguir venir? Yo creo que en principio sí es más complejo no viniendo de un background un poco más acomodado, pensaría yo. Pero como dije, no es imposible, ¿no? Particularmente, bueno, desde mi caso como mexicano, el gobierno te apoya, te da herramientas independientemente de tu condición económica. Entonces yo creo que si tú lo quieres, lo puedes encontrar, ¿no? O encontrar las oportunidades. Desde luego que si tú provienes de un background
un poco más privilegiado, lo pensaría yo. Eso te da mucho más herramientas, mucho más, muchas veces mejor se ve porque tienes acceso a más oportunidades, Claro. pero eso no te limita, ¿no? Es simplemente va a ser una competencia más difícil, pero no imposible. Justamente con respecto a eso, con respecto al currículum, ¿qué crees que es lo que has tenido tú que mayor potencial ha demostrado para que puedas llegar a ese tipo de oportunidades? Particularmente en mi área yo creo que es fundamental hacer investigación desde las etapas más tempranas en tu carrera. Yo había hecho investigación desde la licenciatura misma y ya luego en la maestría continué haciendo investigación, publiqué un paper, entonces yo creo que al final eso fue de bastante utilidad a la hora de aplicar. Pues aquí, a diferencia del sistema inglés, no mucha gente se inicia temprano en la investigación. Entonces yo creo que eso como extranjero me puso un poco de ventaja sobre los estudiantes locales. ¿Qué consejo le darías a una persona de México que quiera venir a estudiar a Cambridge? Que pues de verdad si están muy interesados en la universidad, lo intenten, traten de buscar la mayor cantidad de becas. Es posible, solo hace falta buscar y ser bastante resiliente a la hora de aplicar. Entonces, ¿cómo dirías que pueden conseguir entrar a Cambridge? ¿Qué dirías que son los consejos más útiles que puedan obtener para ello? Estudiar demasiado y sobre todo buscar becas, porque de otra manera el factor económico es muy fundamental aquí. Muy difícil financiar la universidad si no tienes los recursos económicos, entonces la búsqueda de becas, una vez que ya hiciste toda tu trayectoria académica sobresaliente, la búsqueda de becas es fundamental como mexicano. Becas tanto de la Universidad de Cambridge como también a nivel mexicano, ¿verdad? Exactamente, sí. La Universidad de Cambridge también vale la pena mencionar, como dices, ellos te ofrecen becas también. No solo la beca viene del gobierno mexicano, también la Universidad de Cambridge ofrece muchas becas, aunque no seas europeo o británico. Ofrece becas a estudiantes internacionales, incluido México. Sí, sí. También muchas veces creo que estas becas, principalmente el objetivo es dársela a personas que no sean ingleses, per se. Exacto, sí. Hay muchas becas que justamente están abiertas a todos y principalmente a no locales. Vale. Y justamente con respecto a este tema, el tema de las becas, para aplicar normalmente te suelen pedir currículum y carta de motivación. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de preparar ambos documentos? Bueno, eso ya depende del tipo de beca. O sea, en general sí es un personal statement, esta carta de motivos. Y yo creo que dependiendo de cuáles sean lo que busca o el objetivo de la beca, es tratar de alinear tu trayectoria, tus ideas o lo que planeas hacer en tu programa con esos objetivos, ¿no? Para tratar de ser el mejor calificado de acuerdo a lo que exige la beca. Y con respecto al currículum, ¿crees que habría que tener alguna directriz o habría que tener alguna consideración a la hora de prepararlo? Yo creo que sí, desde el inicio que estás aplicando como a Cambridge se sobreentiende que tienes un currículum bastante ya completo, el que te permite siquiera aplicar, ¿no? Una cosa es el proceso de aplicar, muchas veces te pueden aceptar sin beca, entonces en principio ya que tienes un buen currículum, puedes empezar la búsqueda de becas ya más enfocado. Vale, entonces destacarías mucho la experiencia práctica a la hora de poder reflejarlo en el currículum para conseguir ese tipo de becas, ¿verdad? Sí, claro, hacer muchas actividades extracurriculares, yo creo que eso siempre ayuda y en mi caso le llamaría extracurricular a la investigación. Entonces eso ayuda bastante. Vale, ¿y alguna otra cosa que te gustaría destacar o comentar que pueda ayudar a las personas que nos están viendo? No, yo recomiendo mucho la Universidad de Cambridge, es una ciudad increíble, la universidad es igual de maravilla, entonces la recomiendo mucho para todos aquellos que están buscando aplicar una muy buena universidad con un ambiente increíble y donde se pueden hacer muchísimos muy buenos amigos. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Alex. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal, que os haya gustado muchísimo esta entrevista tan inspiradora que hemos tenido con Mario. Y me paso por aquí muy brevemente, simplemente para deciros que tenéis un regalo en la descripción para ayudaros a preparar todos estos procesos de aplicación a becas para estudiar en la Universidad de Cambridge o en la Universidad de Oxford. Así que te veo muy pronto. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.